Hola chicas, bendiciones. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se me hace interesante. Me gusta mucho este tema y se trata de la teoría y la práctica. Y cuando oímos teoría y práctica, ¿verdad? Pensamos mucho en nuestro tiempo de escuela, de universidad y demás, pero mientras estaba desarrollando el tema me di cuenta que nosotros hemos tenido una vida completa desde bebés de teoría y práctica. ¿Y qué tal si me acompañan a Santiago 1 del 22 al 25 y yo voy a estar usando la nueva traducción viviente? Y dice Santiago 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Este tema me encanta, en algún momento lo he llevado y de verdad que ha sido de bendición para mí, yo sé que también lo va a ser para ti. Le voy a traer una pequeñita reflexión antes para entrar al tema. Y es de un papá que está cocinando algo para su hijo. Y dice de esta manera: Papá, ¿a qué hora pusiste el horno? Le pregunta Marcos mientras entraba en la sala. Estoy listo para comer. Tal parece que hemos estado esperando un largo tiempo para que esa lasaña congelada se haga. El papá levantó la cabeza del periódico y dice: el paquete dice que necesita cocinarse de 55 a 60 minutos. Le responde el papá: ya casi es una hora. Pero ni siquiera huele a que se esté cocinando, dice Marcos nuevamente. Y el papá dice: oh no. Y dio un brinco y corrió hacia la cocina. Leí las instrucciones y lo puse en el horno, pero nunca encendí el horno. Tal parece que la cena se llevará otra hora más. Pero me muero de hambre, se quejó Marcos. Y el papá le dice: y yo lo siento. Comamos una manzana para aliviar esos dolores de hambre. Y el papá y Marcos se fueron a comer una manzana. Y el papá, mientras están comiendo su manzana, le dice: este error me recuerda a lo que el pastor Tom nos estuvo enseñando el domingo pasado. ¿Recuerda su mensaje?, le dice papá a su hijo. Él nos habló sobre cuán a menudo tomamos la palabra de Dios, pero no lo activamos en nuestra vida. Y el niño le dice: igual cuando pusiste la lasaña en el horno, que no lo activaste. En muchas ocasiones durante la escuela dominical o en la iglesia o en nuestro propio tiempo devocional, recibimos las verdades sobre cómo vivir como cristianos. Incluso nos memorizamos versos claves, pero luego se nos olvida activar esas lecciones y ponerlas en práctica en nuestras vidas, le dice el papá de Marcos. Y me gustó mucho esa historia sobre que el papá pues leyó las instrucciones, él sabía el tiempo que tenía que estar esa lasaña en el horno y demás, pero nunca activó el horno. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Muchos de nosotros conocemos ese concepto de teoría y práctica. Y desde muy pequeños en casa, nuestros padres nos enseñaron esa teoría, que yo le llamo información, eso que está escrito, esos valores, esas reglas, esas enseñanzas, ¿verdad? Y papá, mamá, desde muy pequeños empezaron a hablarnos, ¿verdad? Como valores, reglas, formas de comportamiento,
Ellos nos fueron, ¿verdad?, llevando esa información y nos iban orientando de cómo debíamos comportarnos y demás. Nos repetían una y otra vez hasta que nosotros llegáramos a esa práctica, hasta que nosotros practicáramos eso que ellos tanto nos enseñaban. Con el fin de que todo lo enseñado en casa llegaría, ¿verdad?, en algún momento a ser práctica para nosotros. Por ejemplo, mamá y papá nos decían, no hablemos con la boca llena, un ejemplo normal. Debes bañarte todos los días, no olvides aplicarte desodorante, compórtate ¿verdad? Con los demás, comparte, perdón, con los demás, respeta a otros, no pelees. Muchas veces decían, no interrumpas las conversaciones de los adultos, ¿verdad? Y nosotros, pues, escuchábamos constantemente estas cositas, pero no nos dábamos cuenta que era una enseñanza o una información que nos iba a ayudar para toda la vida, ¿verdad que sí? Cuando llegamos a la escuela, cuando nosotros llegamos a la escuela, nos damos cuenta que la teoría y la práctica eran más serios de lo que nosotros pensábamos. Que no solo era en casa, que nos enseñaban unas cosas nuestros padres esperando un resultado, sino que vamos a la escuela y vemos teoría y práctica durante toda nuestra vida escolar. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto es algo para toda la vida, que ya no solo es en casa, sino que hasta para el tiempo universitario y hasta el día de hoy hemos estado practicando lo que es, ¿verdad?, teoría y práctica. Todo eso que nos enseñaban los maestros en la escuela, siempre llegaba el momento en que nosotros teníamos que demostrar, ¿verdad?, en práctica, por ejemplo, un examen, que estábamos dominando o estábamos aprendiendo lo enseñado. Por un tiempo los maestros nos enseñaban constantemente, ¿verdad?, la clase que fuera, inglés, matemática, español. Por un tiempo nos enseñaban teoría, y luego nos daban un examen, donde nosotros teníamos que poner, ¿verdad?, en acción eso aprendido. Llegamos a la universidad y a la vida laboral y seguimos con la teoría y la práctica. Nos vamos dando cuenta que de adultos, ¿verdad?, en muchas ocasiones somos buenos en la teoría, y estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida. Posiblemente seamos buenos ¿verdad?, en memorizar, en aprender, pero no necesariamente, ¿verdad?, hay gente que sea buena en la práctica. Nos vamos a dar cuenta que, ¿verdad?, hay diversidad de gente, donde unos son buenos en prácticas, pero no tan buenos en teoría, y unos son muy buenos en teoría, pero no tan buenos en práctica. Por otro lado, ¿verdad?, están las personas que pueden tener ese balance, ¿verdad?, ideal de la teoría y la práctica. Lo aprendido lo puse en práctica. Y eso es lo ideal y a donde quizás posiblemente todos queremos llegar. Con esto no les estoy diciendo, ¿verdad?, que yo no sea ni buena en práctica o teoría, pero yo creo que en todo momento, o en algún momento nosotros hemos estado o carentes de información, de teoría, o carentes de práctica. Lo que le quiero llevar es ese estado ideal donde nosotros lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Les dejo un testimonio aquí pequeñito que tuve cuando estaba estudiando cosmetología. Estudiaba con unas, ¿verdad?, chicas que conocía, unas amistades, y una de ellas era de estas chicas admirables para aprenderse las cosas, para memorizárselas. Esta chica podía decirte un resumen total del día al final del día
de todo lo que la maestra había discutido. Ella tenía esta habilidad tan brutal de aprenderse todo, de entenderlo todo. Pero en el momento en que llegamos a la práctica, ella tuvo muchas dificultades. ¿Y qué le estoy diciendo? Mira, cuando estamos estudiando cosmetología, se te habla de formular los químicos, se te hablan de todos los temas, de los cortes, de los ángulos, de los grados en que vas a hacer los cortes. Y una cosa es que yo pueda, teóricamente, ¿verdad? Y informáticamente yo meterme toda esta información en la cabeza y decir, ok, lo domino. Cojo mi examen, saco A. Pero en el momento de ir a la práctica de lo aprendido, tenga una F. Y ahí es donde debemos de verdad de buscar ese balance de lo que yo sé, pueda ponerlo en práctica y no solo se queda en información. Y particularmente vamos a ver otro tipo de personas que ya mismito le voy a explicar. Hay mucha gente, ¿verdad?, excelente en lo que es teoría, en lo que es aprender, en la retentiva, una retentiva impresionante, la memorización. Son excelentes haciendo, ¿verdad?, un resumen de todo lo hablado. Hay gente, ¿verdad?, como por ejemplo nosotros que estamos en la iglesia, que te pueden decir, mira, el pastor el domingo pasado habló desde este versículo hasta este último y discutió esto y trajo este tema y esto con todos los detalles. Y uno hace, wow. O sea, esa persona tiene una retentiva. Y hablan de toda la teoría, ¿verdad?, como si fueran una enciclopedia ambulante. Hay gente que tiene información, es admirable, pero, ¿verdad?, pero llegan a la práctica y fracasan. ¿A dónde vamos? Podemos tener mucha información de muchas cosas, ¿verdad?, de muchas áreas de la vida, pero ponerlo en práctica es, ¿verdad?, otra cosa. Y es importante para nosotros tener ese balance de teoría y práctica. Quiero traerle un ejemplo de, ¿verdad?, sencillo. Quiero sacar mi licencia de conducir. Vengo y me estudio este libretito, el formulario que te dan, ¿verdad?, para uno aprenderse y sacar tu licencia de aprendizaje. Me lo aprendo, voy, cojo el examen teórico, escrito, y lo paso excelente. Es más, no saqué ni una mala. Pero eso no quiere decir que yo sé guiar. Posiblemente, ¿verdad?, si lo único que me enfoqué fue en eso, en aprender, en tener la información, posiblemente me sé las leyes. Me sé qué significa cada signo, ¿verdad?, de tránsito, señal de tránsito. Me sé todo lo relacionado a guiar y a las leyes de tránsito. Pero no significa porque yo sepa esto, porque yo tenga esa información, yo sé guiar. Ok. Pero vámonos al otro extremo, ¿verdad? Están las personas que saben guiar y que van, como ya están familiarizados, yo sé guiar, yo aprendí a guiar, aún no tengo la licencia, pero, ¿verdad?, yo aprendí, y como ya yo domino esto y sé algunas cositas, me voy a coger el examen porque yo necesito licencia. Me voy y cojo el examen teórico escrito y me cuelgo. Estamos viendo, ¿verdad?, la diferencia y la importancia de las dos cosas. No porque yo sepa guiar, quiere decir que me conozco todas las leyes de tránsito, las señales, todo el conocimiento que tengo que tener para no meterme en problemas y para no violar las leyes en el momento de guiar.
Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros en la vida espiritual. Podemos conocer mucha gente que sabe memorizarse la palabra, la Biblia, que la conocen, que como digo yo, se saben del Génesis hasta Apocalipsis. Y lamentablemente, pues, no se practica todo ese conocimiento que tenemos. Y muchas veces uno se encuentra mucha gente que te puede citar la palabra. Hay gente que te puede decir en Isaías 28:9 dice, todas estas cosas son admirables, pero sería algo como cuando uno está cojeando porque tienes una cosa, pero no tienes la otra. Y esa práctica no la vemos en esa persona, ¿verdad? Cuando les hablo de este tipo de personas, es como lo que estaba hablándole, ¿verdad? Y en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra. Podemos tener la memorización del Génesis al Apocalipsis. Pero si nosotros no ponemos toda esa información en práctica, no nos sirve de nada. ¿Verdad que no? Estamos viendo dos tipos, ¿verdad?, de personas cuando hablamos de teoría y de práctica. Y no podemos dejar atrás este tipo de personas que no les interesa tampoco la palabra ni leerla. Y no vamos a hablar solamente de la palabra. Por ejemplo, me compré algo para la casa y donde lo tengo que montar, pero no me gusta leer instrucciones. Sea un tablillero, sea algo donde voy a poner el televisor, lo que sea. Y cuando me llega, yo entiendo que yo sé hacer eso. Lo mismo nos pasa a nosotros también en la vida cristiana. Muchas veces nosotros tenemos dones, tenemos talento y ¿verdad?, nos agarramos de esa área, nos confiamos en eso y entendemos que no necesitamos tanta Biblia, tanta palabra, tanta cosa, porque yo tengo las habilidades para hablar, tengo ese don, ¿verdad?, que el Señor me ha dado de comunicarme. Y también eso estamos cogiendo, ¿verdad que sí? Cuando nosotros somos personas que no nos guste leer, que no nos guste que nos enseñen, ¿verdad?, que a veces el orgullo está muy alto, también vamos a tener el problema de que vamos a practicar algo erróneo y ahí puede entrar un peligro donde podemos ser engañados. Estos son personas talentosas, hábiles, pero fracasan por la falta de instrucción y teoría, falta de conocimiento. ¿Y qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. En la vida cristiana estos dos aspectos son fundamentales. Sin ellos nadie puede considerarse un cristiano sano o un cristiano maduro. Estos son la teoría y la práctica. Uno de los más poderosos argumentos en contra del cristianismo, escúchame bien, es la falta de uno de estos aspectos, la teoría o la práctica. Si los creyentes tenemos falta de alguno de ellos, las personas que nos rodean tendrán una perspectiva deformada y francamente mala de lo que significa seguir a Cristo. Hemos hablado, ¿verdad?, de esos extremos de la teoría y la práctica. Uno, falta de conocimiento, falta de verdad de esa teoría, es
abundan personas sinceras que tratan o están tratando de seguir a Jesús, pero por no estudiar las Escrituras no conocen bien el camino que están siguiendo, por lo que se involucran en prácticas contrarias a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros no tenemos la teoría y la información, vamos a ser fácilmente engañados. Somos engañados fácilmente, ignoramos la verdad. Cualquiera nos puede decir lo que sea, lo vamos a creer. Repetimos lo que escuchamos de otros, no leemos la Biblia y no podemos, ¿verdad?, amar a un Dios que no conocemos. No conocemos las Escrituras, no conocemos qué es lo que Él, ¿verdad?, lo que Él inspiró a estos hombres para que nosotros pudiéramos aprender. Pues nosotros no podemos amar a quien no conocemos. El otro extremo es la falta de práctica del amor, ¿verdad? El extremo de una vida llena de conocimiento y aún de religiosidad, pero carente de bondad. Gente que sabe lo que está escrito, pero le falta el corazón de Dios, por lo que viven juzgando, quejándose, señalando los defectos de los demás, logrando precisamente lo contrario, que otros detesten lo que tenga que ver con Dios. Los religiosos de la época de Jesús son la expresión más perfecta de esto, los fariseos. Conocían prácticamente todas las Escrituras, las aplicaban, pero en su corazón no moraba el amor de Dios, por lo cual se volvieron enemigos del propio Dios. Tenían una doble vida, predicaban y enseñaban una cosa, pero sus actos estaban faltos de bondad y sus actos decían lo contrario a lo que su boca, ¿verdad?, estaba predicando. La teoría y la práctica se complementan, pero solas son dañinas y juntas nos dan madurez. Y eso lo voy a volver a repetir. La teoría y la práctica se complementan, pero solas son dañinas, pero juntas nos dan madurez. Procuremos tener ambas. Y como dice, ¿verdad?, Santiago 1:22, no solo escuches la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, solo nos engañamos a nosotros mismos. Tú enseñas lo que conoces, pero transmites lo que eres. Enseñas esa teoría, enseñas el conocimiento, pero en la práctica transmites lo que eres. La sabiduría no es solo tener información, sino que es poner por obra lo aprendido. Vamos a poner en práctica todo eso, ¿verdad?, que el Señor nos ha enseñado durante todo este tiempo. Vivir la palabra no solo es conocerla, ¿verdad? Nosotros vivir la palabra es practicar eso que el Señor nos ha dejado en la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar esa información aquí para venir a juzgar a otros, a decirle a otros, ¿verdad?, en la cara, no, porque la palabra dice, y a juzgar y a señalar cuando nosotros no estamos practicándolo. Es aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, aunque a nuestra humanidad le incomode. Y yo espero que este tema le haya gustado, porque me gusta mucho, ¿verdad? Porque todos hemos estado o con falta de información y conocimiento en algún momento, y muchas veces estuvimos practicando sin el conocimiento. Y yo, ¿verdad?, soy prueba de eso también. No, como dice Pablo, no hemos, ¿verdad?, alcanzado todo, no tenemos, ¿verdad?, una vida perfecta, pero sí caminamos ¿verdad?, en tratar de conocer cada día más la voluntad de Dios y en ponerla en práctica. Dios les bendiga, Dios les guarde, se les ama y se les extraña mucho. Bye bye.